Él es parte de un caso muy importante que se está estudiando desde hace tiempo, que es un implante extraterrestre. Bueno, como los 3, 4 días va ella como sonámbula al segundo piso de su casa y a dormir una siesta. Acá es muy común el dormir siesta, pero ella no tiene ese hábito, pero sin embargo se va la sonámbula. Cuando despierta tenía un dolor de nuevo detrás del ojo, que ella sabe, intuye de que es de nuevo el implante, que yo le dije que le iban a volver a colocar. Tu pareja es científica. Sí, ella es la que me aterriza. ¿Cuál es la reacción de ella al enterarse de que puede estudiar un posible implante extraterrestre? Sí. ¿Cómo empieza esa interacción entre ella y el implante? A ver, platícame. Cuando yo hablo con ella, le digo, mira, este implante, si yo llamo a alguien para que se lo lleve, por ejemplo, a Santiago de Chile a que le hagan un examen, lo más probable es que nunca más lo vuelvas a ver. Tengo entendido que hay diferentes tipos de implantes, tanto físicos como energéticos o emocionales, se pudiera decir, y también mentales. ¿Cómo las personas pueden empezar a identificar si tienen algún tipo de implante, según tu experiencia? Sí, incluso las personas que tienen implantes físicos ni siquiera saben con respecto a eso. El implante en la persona, aparte de ser una especie de GPS, ¿cierto?, que te detectan donde tú estés, también tienen que ver con información que reciben a través del implante de estos seres, que magnifica, digamos, la información como un receptor. Y también en algunos casos tú, por ejemplo, puedes estar durmiendo y te despiertas a las 4 de la mañana como sonámbulo y sales al patio y ahí está el ovni y tú le haces seña con el láser. Tú ya vas con el puntero láser, a mí me ha pasado varias veces. Voy con el puntero y apunto y sale la luz, empiezo a hacer señas. Y a otras personas que yo conozco les pasa exactamente lo mismo. ¿Estos implantes tienen algún propósito, aparte de ser GPS con la persona o aparte de desarrollarle habilidades extrasensoriales? ¿O cuál sería la hipótesis respecto a todo lo que han estado estudiando de por qué se están implantando a las personas? ¿Tienen algo de idea sobre eso? Royal Lear, en sus como 20 operaciones que él tiene de traer implantes, el doctor Royal Lear encuentra que hay estos filamentos que él supone conectan con la persona, hacen una suerte de amalgama que están recubiertos con células. El implante es una especie de una suerte de caballo de Troya. Entonces el cuerpo de la paciente, del abducido, no lo rechaza, porque está con sus propias células, no es un órgano intruso, digamos. Se hace esta como simbiosis entre el humano, se vuelve parte del organismo. Está diseñado de cierta forma el implante para que, como bien dices, no lo rechace el organismo. No lo rechace. Y hasta se comporte de acuerdo al organismo y a la persona. Claro, exacto. Es un caballo de Troya. Y ahí está, se introduce silenciosamente y nadie se da cuenta. Y quizás sea parte de la misión, como dices tú, de llegar en un momento a conectar con alguien para catapultar esta información y de esa forma llegar a lo que tú dijiste mucho rato atrás, a gente que tiene un montón de estas historias que están guardadas por temor, por un montón de cosas, y que gracias a que ve algo que reverbera con la historia de ellos, pueden decir, oye, a mí me pasó esto, como ya ha ocurrido, ya tenemos noticias de gente que quiere contar su historia. Bienvenidos al Poder de tu Conciencia. La misión de este canal es invitarte a abrir la mente, escuchar, cuestionar, tomar lo que te sirva y dejar lo que no te sirva. Hacer tu propia investigación y desde tu lógica y pensamiento crítico generar tu opinión para que así encuentres tu propia verdad. Okay. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al Poder de tu Conciencia. Yo soy Sandra Saldívar y el día de hoy estoy muy agradecida con Jorge Schaffer, miembro de la comunidad cósmica, que nos viene a platicar tanto su historia, pero también él es parte de un caso muy importante que se está estudiando desde hace tiempo, que es un implante extraterrestre. Quiero que él nos platique para que llegue a más personas esta información, así que le damos la bienvenida a Jorge. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás, querido? Bien, gracias. Muchas gracias. Contento de este contacto y bueno, de poder transmitirles lo que es esta historia básicamente de lo que estaba comentando recién sobre el implante
extraterrestre. Es una Sí, historia más o menos de hace 15, 20 años atrás y la persona guardó el implante a sugerencia mía porque llevarlo a otro lugar era muy posible o sea, lo más probable es que ella nunca más iba a volver a ver el implante. entonces, a ver, empecemos por partes. Yo sé, como me estabas platicando antes de que entráramos aquí a cámara, que tú Claro. eres maestro Reiki, ya llevas más de 20 años en este estudio y desarrollando y aplicándolo y viendo a tus pacientes en esta disciplina que es el manejo energético, ya a través de una metodología. Aquí Exacto. llega esta persona a ti para empezar este proceso de estudio. ¿Nos puedes platicar un poco este contexto? ¿Hace cuánto tiempo fue? ¿Cómo llegó? Platícanos cómo se acerca Sí, esta persona. sí, yo llego a conocer a esta persona a través de un familiar y que me cuenta de que esta persona tuvo un contacto con la familia yendo desde la ciudad donde yo estoy, desde Iquique, hacia la ciudad de Arica, que son como 300 kilómetros más o menos de distancia, como 4 horas y media en vehículo hasta la otra ciudad. Y en el trayecto, en ese tramo de los 300 kilómetros, tienen una experiencia donde se conectan con una especie de túnel, donde aparecen unos seres y ellos como que se elevan y pierden ahí, hasta ahí llega lo último que se acuerdan, y luego retoman en una especie de aterrizaje en la carretera, pero llegando casi a la otra ciudad. Algo así muy, muy, muy de golpe. Y, y bueno, tienen esa experiencia que fue alucinante, donde todos gritaban, donde se ilumina este vehículo y donde sienten que se eleva y donde hay una cosa blanca que empieza a envolver el vehículo y la persona que va manejando, que es el hijo de mi amiga, decía que sentía como, y veía algo blanco que subía por las piernas, como una especie de, como una escarcha, así, algo que lo estaba envolviendo. Y luego sienten el aventón del aterrizaje muy al otro lado, como te comentaba, y se salen de la carretera a un lugar donde hay una especie de posada de camioneros, donde estos camioneros estaban afuera mirando unas luces paralelo con la llegada de este vehículo y les preguntan que qué le había pasado y ella le dice, es como que se nos abdujeron. Esa es la respuesta que dio. Con el pasar del tiempo empieza a tener sueños y contacto con estos seres y, y bueno, le van comunicando algunas cosas. eh, Empiezan a desarrollar la familia completo. Iba su hijo manejando, ella iba con su hijita atrás, la polola de su hijo, que es la pareja, digamos. Y así que con el tiempo ellos empiezan a desarrollar cierta percepción extrasensorial, a ver cosas, sentir cosas. Eh, Desarrollan estas cualidades que antes no tenían. Oye, Jorge, Eh, una pregunta. Entonces, ¿cuántas personas iban en el carro? Iban dos, cuatro. Iban 4. ¿Y La, dónde fue esto? ¿En qué ciudad y en qué país? Aquí en Chile, saliendo Ok. de la ciudad de Iquique, Ok. y cuando tú sales de Iquique arriba llegas a una especie de T. Entonces si doblas hacia la derecha te vas a la Panamericana hacia el sur, o sea, miles de kilómetros hacia el sur. Y si vas a la izquierda vas hacia el norte, como que llegas a Arica y después llegas a Tacna, ya entras al Perú. Ujú. Ese es la T que tenemos. Entonces cuando ellos van desde esta ciudad hacia Arica, que son 300 kilómetros aproximadamente, en un tramo de esa carretera larga, ellos tienen la experiencia. ¿Y esto en qué año fue? Esto fue hace como 15, 20 años atrás, más o menos. Y entonces dices que empezaron a desarrollar estas habilidades extrasensoriales después de este encuentro. Claro, y ahí yo por medio de mi sobrina, que era amiga de ellos, de la familia, que me cuenta esta historia, yo me apersono a conocerlo y a enterarme un poquito de qué se trataba, porque yo ya estaba en el tema OVNI en esos años, entonces me cuentan lo mismo que estamos conversando, y en algún momento que nos dejamos de ver, ella siente un dolor en el ojo. Entonces ese ojo, no sé si era el izquierdo, él se empieza siente ella que hay algo adentro que se mueve, como que se desplaza y le duele.
al otro día de este dolor siente que esto va bajando, que hay como una especie de tabique seguramente, no sé, que va bajando. Estaba ella en el ademán de comerse un pedacito de durazno, cuando siente que baja, y de repente lo siente ya como entrando en la zona del paladar, y ella hace algo así, y sale una pelotita que choca con sus dientes, y se lo saca y lo tira en un plato y pega un grito sin saber qué lo que era eso, que había botado. Ok, ella no sabía qué tenía adentro. Nada, Nunca se nada, imaginó que era un implante ni nada. nunca, no. Ok, Entonces, como estaba espantadísima, se le ocurre llamarme, yo llego a la media hora, un poco suponiendo lo que podía hacer, yo llevo una brújula, un cuentahilo y llevo un imán. Y el objeto no respondía a ninguna de las tres cosas. O sea, el cuentahilo yo lo veía como una parte que era muy mercurial, que tenía como puntitos de colores. Eso era como medio más macro la imagen. Y el imán no respondió y la brújula tampoco se movió, pero cuando yo tomo el implante entre estos dos dedos, siento que el implante se empieza a mover en los dedos. Y yo sentía que se me iba a caer, entonces me apresuro a ponerlo en el platito donde estaba, lo vuelvo a tomar con más confianza, con más fuerza, y de nuevo siento lo mismo, que se desplaza entre medio de los dedos. ¿Fija? Y entonces yo le digo, mira, tengo dos noticias que darte, esto es un implante. Y la segunda noticia es que te van a volver a colocar el implante, cosa que ocurrió como los 3-4 días después. Ok, oye Jorge, a ver, nada más una duda. ¿Tú cómo sabías que era un implante? O sea, ¿cómo te diste cuenta? Esa es la primera duda. Y la segunda es ¿por qué ella acudió a ti en el momento que sucedió esto? Claro, porque yo tuve una experiencia que le conté a ella en el año 83, cuando yo tenía 23 años, tuvimos contacto con unos seres. Y de ahí en adelante, bueno, de mucho antes, del año 68, cuando yo tenía 8 años, mi padre me hablaba de una experiencia que él tuvo con ovnis. Entonces yo de chiquitito, desde el año 68 venía escuchando esta historia. Y en el 83 fue este primer encuentro. Entonces, como ella sabía que yo estaba metido en este tema, se le ocurrió llamar a alguien y me llamó a mí. Y yo tuve como la intuición de que lo que le estaba pasando era que había botado un artilugio de un ingenio, digamos, extraterrestre, algo tecnológico. Y por eso me llevé estas cositas, la brújula, y dije que se va a mover, no se movió, el imán tampoco se pegó, pero sí en los dedos así se sentía como se desplazaba. Bueno, como los 3-4 días va ella como sonámbula al segundo piso de su casa y a dormir una siesta. Acá es muy común el dormir siesta, pero ella no tiene ese hábito, pero sin embargo se va la sonámbula. Cuando despierta tenía un dolor de nuevo detrás del ojo, y ella sabe, intuye de que es de nuevo el implante, que yo le dije que le iban a volver a colocar. Cuando yo hablo con ella, le digo, mira, este implante, si yo llamo a alguien para que se lo lleve, por ejemplo, a Santiago de Chile a que le hagan un examen, lo más probable es que nunca más lo vuelvas a ver. Casi como por lógica. Ella me hizo caso y lo guardó durante 15, 20 años. Hay un amigo en Nazca, en Ica, que me invita al Congreso Ufológico de Nazca en mayo recién pasado. Yo voy con mi pareja, con Sandra. Ella es científica de la universidad de acá, de la otra ciudad que está al lado de Arica, es doctora, y vamos y presentamos el caso con la venia de ella. Yo le digo, ¿me permite que yo pueda contar tu historia? Y me dice que sí. Yo supuse que iba a estar en ese congreso el señor Jaime Maussan. Estuvo, pero de vía Zoom, que cosa que yo me enteré cuando estuve allá. Entonces la idea era llevar el implante para que él lo viera y con los medios que él tiene y los conocimientos pudiéramos llegar a tener una aproximación de qué está hecho, qué sé yo, en la parte más nanotecnología. Y llegamos allá y estuvimos en el Congreso, presentamos los 4 casos de abducciones acá en Iquique, 3 de los cuales eran totalmente inéditos. Hay unos bien interesantes. Y al final mostramos el implante y fue sensación. Y una de las personas del público graba este implante y le están hablando cada uno con una experiencia íntima, no sé,
le hablan como si fuera una persona y de repente el implante como que abre un ojo y se pone plateado completo. Están las imágenes de eso. Y en algún momento del implante se gira y se cierra al mismo tiempo y todos dicen, oh, todos gritamos, no. Sí, acá tengo luz con la cámara. La luz está donde. Sí, con la luz. Está, mire, ve. Mira, mira. No, pero mira, escucha, mire, debe ser bueno, ¿sabes por qué? Porque si está activado, ahorita nadie dice, hoy tengo siempre. Estamos en frecuencia, las personas que están acá presentes, o sea, la frecuencia es buena. Porque a veces ellos no se aperturan para, ¿es así? Porque estamos aquí, estamos en frecuencia. ¡Oh! ¿Viste? Cerró, cambió. Cerró, ¿ves? No, cerró. Se cerró, ¿se da cuenta? Se cerró. Está vivo, hermano. Pero No, mire, o sea, lo que yo pienso es de que... El implante en Nazca es negro, en Nazca se puso lechoso, totalmente lechoso. Bueno, acá en Iquique cuando lo examinaron otros científicos se puso dorado, como una pepa de oro, doradísimo, doradísimo. Luego de Nazca tuvimos harta experiencia bonita, también sacamos fotos donde salieron algunos ovnis por ahí y aprovechamos de visitar las líneas, sobrevolar las líneas o las piedras de Ica. Mira por acá. Vamos a dejar también el videíto de tanto el implante como las fotos que me has enviado de estas piedras. A ver, platícame de esta, ¿de dónde salió? No, esta yo la tengo hace como 35 años. Estuvimos en la... Es como un ser lagarto, mira, tiene una cola, arriba tiene como una cosita, ¿te fijas? Tiene una trompa, y tiene calzoncillo, claro, cuadriculado, un brazo, tiene como una vestimenta. Se supone que tiene el grabado, no la piedra tiene millones de años, el grabado se supone que tiene entre 50.000 a 80.000 años. Estas otras humanidades que existieron, de la cual JJ Benítez hizo un libro que se llama Existió otra humanidad, en donde habla de esta cosa. Entonces estuvimos fascinados en Ica, visitando este museo que tiene Ernesto Cabrera, que sigue toda esta historia del padre, que juntó más o menos 14.000 piedras, donde están en estos dibujos, ¿cierto? Están imágenes de otros continentes, supuestamente la Atlántida, Lemuria, están trasplantes del corazón, de cerebro, transfusiones de sangre, seres con telescopio. Es muy parecido a lo que hay en Ospuelo, en las piedras de Ospuelo que están en Jalisco, México, donde está hablando de otras humanidades pero en relación, digamos, a un bólido que cae y que ellos están salvando a lo más pequeño. Toda la historia de las piedras de Ospuelo está básicamente asentada en una catástrofe que ocurrió. Pero eso tiene más o menos 27.000 años, lo de Ospuelo. No se puede hacer el carbono 14 en la piedra, pero sí al sacar las piedras chiquititas que tienen pegadas, ¿cierto? Que son semipreciosas, la pátina que tiene ahí esta especie de pegamento, al ser analizada con el carbono 14, arroja más o menos 27.000 años de lo que es Ospuelo. Ok, oye Jorge, y a ver, dime una cosa, entonces tu pareja es científica. Sí, ella es la que me aterriza. ¿Cuál es la reacción de ella al enterarse de que puede estudiar un implante, un posible implante extraterrestre? Sí. ¿No? O sea, ¿cómo es que ella dice, a ver, pues vamos a estudiarlo? O sea, ¿cómo empieza esa interacción entre ella y el implante? A ver, platícame. Sí, empezamos con temas, ¿cierto? Tenemos muchos temas en común, desde salir a ver la estrella y qué sé yo, hacer vigilia, y tenemos mucha conexión con eso. Pero en el tema, cuando empezamos a entrar en el tema ufológico, claro, hay una observación un poco más a la distancia de los eventos, hasta que empezamos a tener contacto con avistamiento, no sé, por la última vez estuvimos en un lugar que nos salimos de la carretera y aparecieron unas 80 luces que subían, bajaban, se hacían de A3, de triángulo. Fue una cosa maravillosa, donde también pasó algo que es un poquito más largo de contar, y que en un 2x3 ya estábamos en Nazca con esto, y donde fuimos, por ejemplo, en Ica a ver a los seres chidáctilos, fuimos en la Universidad de Ica, y donde ella salió llorando, así, muy, muy emocionada de ver estos seres. O sea, para ella no hay
ápice, digamos, de duda de que los seres son totalmente reales. Y muy impactante verlos ahí. Entonces, poco a poco se fue dando esta cosa, sobre todo para la mente, que como dice, fue muy científica, empezó a abrirse este espacio donde uno se encuentra con cosas que tarde o temprano te hacen cambiar de opinión, como le ocurrió en su momento a Joseph Oppenheimer, un astrofísico que llegó a ser el Pablo de Tarso que era de los cristianos, pero él de los ufólogos. Entonces él se esmeraba en comprobar, demostrarle a la gente que lo que estaban viendo era, no sé, como un planeta Venus o un fenómeno natural, hasta que ante tanta evidencia él concluye de que el fenómeno es real. Y él pasa a ser lo que, bueno, hoy en día es reconocido como el padre de la ufología moderna. Imagínate una mente tan brillante, cambiar así 180 grados la perspectiva de los conocimientos y sobre todo de la creencia. Y eso pasó con John Mack, ha pasado en otros ámbitos como las regresiones, por ejemplo, como Brian Weiss, ¿cierto? También él cambió 180 grados todo lo que se pensaba con respecto a la psicología, todo lo que él concluyó también en la historia, en todos estos libros que ha sacado que son maravillosos, donde hablan de las regresiones y otras vidas. ¿Sí? Entonces son verdaderas luminarias que van mostrando el camino, aperturando la mente en millones de personas. Y son más, que muchas veces son más como ver para creer, y la lógica extraterrestre es creer para ver. Tú crees y luego tienes lo experiencial. Tú bajas la experiencia una vez que tú crees. Primero está adentro y después lo que está afuera. Y así que para ellas fue muy bonito encontrar en este campo. Y bueno, te cuento que acá en Iquique el implante está aquí en Gran, que lo ven. Después lo voy a sacar para que lo vean. Es muy chiquitito. ¡Qué bonito! Vamos a poner las fotos grandes para que también las personas sí. vean. Okay. El implante lo analizaron unos científicos acá en Iquique, un biólogo, un físico. El implante lo midieron, lo pesaron, le pusieron unas luces que eran detectores de calor, unos micrófonos que grababan como microsonidos por si estaba emitiendo algún sonido especial. Lo metieron en agua con sal, le pusieron unos pequeños golpes de corriente, le pusieron un pedacito de hielo y ¡pum! Se puso dorado. Con el hielo cambió dorado completísimo, es un dorado intenso, algo que es negro, es como si fuera una cosa de alquitrán. Y lo pesaron 0,19 gramos y al media hora después lo volvieron a pesar y tenía 0,13. Entonces el físico decía, esto no puede cambiar per se, digamos, no puede cambiar así como así, eso va contra la física. Quedaron muy entusiasmados, sí reconocen de que los estudios que se le hicieron están en condiciones no 100% científicas. Por un ejemplo, la mesa estaba un poquito cojeaba un poquito la mesa, entonces no era en estricto rigor algo que te podría, digamos, dar la seguridad de que no entre una corriente de aire, aunque no lo mueva por otra condición de la mesa, de la parte de la mesa coja, pero sí en el microscopio, esto que se vuelve dorado, tú empiezas a ver que es total, y en las imágenes que tú tienes, se ve totalmente vascularizado, con filamentos rojos como si fueran arterias, y como que tiene cavidades donde salen unos filamentos blancos por todos lados, muy similar a lo que el doctor Royal Lear en sus como 20 operaciones que él tiene de traer implantes, el doctor Royal Lear encuentra que hay estos filamentos que él supone conectan con la persona, hacen una suerte de amalgama que están recubiertos con células. El implante es una especie de una suerte de caballo de Troya. Entonces el cuerpo de la paciente, del abducido, no lo rechaza, porque está con sus propias células, no es un órgano intruso, digamos. Royal Lear encuentra todo esto. Se hace esta como simbiosis entre el humano y la persona y se vuelve parte del organismo.
Está diseñado de cierta forma el implante para que, como bien dices, no lo rechace el organismo. No lo rechace. Y hasta se comporte de acuerdo al organismo y a la persona. Claro, exacto. Es un caballo de Troya. Y ahí está, se introduce silenciosamente y nadie se da cuenta. Es algo que por alguna razón, en el caso de los implantes Royal Ear, el paciente tenía dolores en la falange, o en el codo, o en el dedito gordo del pie, y luego la radiografía, ¿cierto?, arrojaba que había algo ahí, y ahí venía la operación donde empiezan a salir estos implantes misteriosos. Y gracias a eso hubo un gran avance, digamos, en conciencia colectiva, de poder enterarnos de que hay mucha gente, o sea, me atrevería a decir miles, si no millones, que están con los implantes, por todos lados. Conozco más gente con implantes igual. Oye, Lo he visto salirse de acá, te juro, así como hay un Dios, salirse de acá, un triángulo, aparecer, a salir así como un relieve, y yo mirándolo, y después se esconde, como que me lo estaba mostrando en la persona. La persona que sí ha tenido contacto, lo sigue teniendo, y el implante está ahí. Oye, Jorge, a ver, aquí yo tengo una duda, tú debes de saber más por tu conocimiento de Reiki de tantos años. Tengo entendido que hay diferentes tipos de implantes, tanto físicos como energéticos o emocionales, se pudiera decir, Sí. y también mentales, ¿no? Sí. ¿Cómo las personas pueden empezar a identificar si tienen algún tipo de implante, según tu experiencia? Sí. Bueno, los implantes triangulares habitualmente van aquí en la frente, y yo los he visto en dos personas. He visto el implante que se sale, se asoma, es como que te lo muestran. Sé que los circulares redonditos van como detrás del ojo, como en este caso. Los emocionales, mentales, no los ubico mucho, si no te estaría mintiendo. No estoy muy enterado de eso. Pero sí sé que ahí me enteré, digamos, hace poco, de que habían unos energéticos, porque la persona que tiene implante también desarrolló percepciones extrasensoriales y se comunica con estos seres, y estos seres empiezan a hablar a través de esta persona y a contestar lo que tú le estás preguntando, que fue lo que a mí me ocurrió. Entonces yo le digo, bueno, yo no tengo ningún implante. Me dice, sí tienes, pero son energéticos. Por eso no suena ningún pito en ningún lado, en el aeropuerto, no hay nada que lo detecte, y están a un nivel más sutil, en los cuerpos más sutiles de energía. Esto hasta donde yo sé. Entonces, los que tú mencionas del triángulo y el círculo, ¿serían físicos? Físico, y lo puedes ver, claro. Serían el cuerpo físico. Porque claro, eso es lo que yo estoy comprendiendo, que justamente como tenemos diferentes cuerpos, estos diferentes cuerpos se pueden implantar, ¿no? Claro, y el pues es el que podemos ver y percibir con nuestros sentidos físicos. Y como bien dices, ahí tenemos cuerpos energéticos, como el emocional, que tiene que ver con el astral, y entonces esos también se pueden implantar, pero nosotros no los percibimos a simple vista, estos implantes. Exacto, sí, tal cual. Sí, los cuerpos, en esos cuerpos sutiles están asentados otro tipo de implantes que uno no tendría forma alguna de darse cuenta, simplemente uno cree no tenerlo. Incluso las personas que tienen implantes físicos ni siquiera saben con respecto a eso. El implante en la persona, aparte de ser una especie de GPS, ¿cierto?, que te detectan donde tú estés, también tienen que ver con información que reciben a través del implante de estos seres, que magnifica, digamos, la información como un receptor. Y también en algunos casos tú, por ejemplo, puedes estar durmiendo y te despiertas a las 4 de la mañana como sonámbulo y sales al patio, y ahí está el ovni, tú le haces seña con el láser, tú ya vas con el puntero láser. A mí me ha pasado varias veces, voy con el puntero y apunto y sale la luz, empiezo a hacer señas. Y a otras personas que yo conozco les pasa exactamente lo mismo. Salen a un lugar como que la están llamando a que salga, y eso entiendo yo que tiene un canal de conexión que es el implante, obviamente. Ok, Jorge. Y según pues la investigación que han hecho, lo que han vivido, estos implantes
¿tienen algún propósito aparte de ser GPS con la persona o aparte de desarrollarle habilidades extrasensoriales? ¿O cuál sería la hipótesis de respecto a todo lo que han estado estudiando de por qué se están implantando a las personas? ¿Tienen algo de idea sobre eso? Sí, lo que canaliza esta persona es básicamente eso, que es un GPS que te da información. Luego la persona empieza, es como tener un walkie-talkie, ¿cierto? Y lo cambio por un transmisor de menor calidad. Tengo algo que es muy potente y que me permite también tener experiencia más en la supraconciencia, ¿cierto? Es como cuando practicas tu Qigong. Cuando haces Qigong, inicialmente no ocurre nada. Cuando se empiezan a abrir estos canales energéticos, los 12 meridianos principales, estos yin que le llaman, que son con J, que significan esencia, y hay otros que se llaman Lu, que son los canales secundarios. Cuando esos canales se despejan, tú tienes un nivel siguiente, digamos, de conexión con la supraconciencia. Luego, en algún momento, la energía deviene muy potente, pero natural, con mucha fuerza, pero armoniosa, y tú entras en un estado de conciencia totalmente alterado y ves otros seres, muchas veces pasa eso de colores, en rombos, unas paredes de rombos que te atraviesan, tienes percepción del vacío, de lo que es la divinidad en el aspecto no, no material, digamos, ¿no? No como universo fenoménico, sino como el vacío que está y que perdura más allá de la experiencia física. Cuando esto desaparezca, lo que los científicos ya llaman el Big Crash, cuando esto se contraiga, ¿cierto? Así como va, esta ley de ritmo que fluye y refluye, cuando desaparezca la divinidad, va a seguir existiendo, la divinidad que somos todos nosotros. Seguimos existiendo como una sola presencia y una sola conciencia. El Qigong te da la posibilidad de traspasar esos espacios y de tener una percepción totalmente distinta. Lo mismo en la meditación, cuando entras en estados alterados de conciencia, puedes tener una experiencia maravillosa de conexión, de unicidad, y que no hay nadie más. O sea, en este rato nos vemos todos conversando, hay una sola presencia y una sola conciencia. Aparentemente fragmentados o separados en la distancia y con distintos propósitos de vida, pero en esencia no hay separación. O sea, siempre va a ser una sola presencia. Eso que nosotros llamamos Dios, Vishnu, Shiva, Krishna, el nombre que tú quieras, el todo, el Tao, ¿cierto? Es una sola conciencia. Entonces, a lo que quiero llegar en esta vuelta larga que me di es que el implante un poquito debe tener, sin lugar a duda, unos propósitos que nos están concebidos por nuestra experiencia todavía mayores del que nosotros podemos suponer, o a los cuales nosotros podemos agregarle un par de opciones, ya, en GPS, percepción extrasensorial, mayor conexión, pero debe tener un propósito mucho más profundo. Me imagino yo que, y de acuerdo a las razas, que son unas más adelantadas que otras, así que y unas que son muy espirituales y otras que lamentablemente no lo son. Exacto. Tuvimos un caso acá de una experiencia con una raza que no lo es para nada y que la persona quedó muy mal, muy mal. Porque entonces existen los dos tipos de implantes, tanto el que, digamos, nos beneficia y nos hace desarrollar y experimentar todo esto que es una conciencia más elevada, y también está el implante, pues, que nos perjudica y hasta hace que nos comportemos con ciertas conductas que no son positivas para el ser humano. No sé si tú hayas, dentro de esta investigación, identificado cómo saber qué tipo de implante es el que la persona pudiera suponer tener, o hay algo que hayan estudiado durante todo este tiempo que han tenido el implante sobre ese aspecto. Yo creo que lo que define básicamente el implante y la procedencia, digamos, en términos de los seres que están detrás de él, es básicamente, como dice el dicho, por tus obras los conoceréis, es a lo que apunta, básicamente la pulsión. Tengo una amiga que tiene, es que en este mundo te vas encontrando con cada personaje, y tengo 3 personas que le pusieron una aguja
enorme por el ombligo hacia adentro, igual al caso de Betty Barney Hill, ¿te acuerdas del año 60? A Betty Hill le meten una aguja, es como una prueba, parece como de embarazo. Acá yo conozco 3 personas cercanas que le hicieron la misma prueba, con dolores y sintieron el dolor. Y apuntan a tener una raza híbrida. Uno de los casos, por ejemplo, tiene la pérdida a los 3-4 meses y con el tiempo, con el pasar de muchos años, en algún momento el hijo híbrido aparece y se reduce su tamaño energético y ella lo ve y le dice: hijo, ¿cómo te pude haber olvidado? Y él le dice: vengo a conocer a mi madre terrestre. Ese es uno de los casos. En el otro, la persona tiene el contacto con seres que la visitan periódicamente, tienen contacto sexual energético con ella y se llevan en el mismo momento, como una especie de cuenco que ella ve, la simiente de ella y de este ser. No esperan 3-4 meses. O sea, estamos hablando de un adelanto, pero me imagino de años luz de nosotros. Entonces, y los propósitos siempre son como unos planetas que están en extinción, ¿cierto? Que ya no se pueden reproducir, entonces necesitan la raza híbrida. Distinto a lo que comenta un poco, que es otra arista también, totalmente válida, que lo que habla Drúmbalo Melquisedec. Él habla, por ejemplo, de los grises, que la fusión, esta cosa de hibridación, corresponde a que ellos como seres sin emociones, carentes de la emoción, no pudieron pasar a la nueva octava vibracional, que era lo que hablaban los mayas del 2012, ¿cierto? Nunca los mayas, jamás hablaron de un término de mundo, jamás han tocado. Ellos hablan de la última cuenta larga y que es el comienzo de ahora del sistema solar y de muchos otros soles que entran hacia el centro de la galaxia, que van moviéndose así, van dando vueltas, se demoran 230 o 250 millones de años en dar la vuelta a la Vía Láctea. Ellos tenían todo esto calculado matemáticamente, ¿cierto? Maravilloso, pero nunca hablaron de eso. Entonces estos seres grises, en ese tránsito, en esa nueva octava vibracional, no podían pasar porque les faltaba lo principal, que es la emoción. Pues solamente hibridando, teniendo parte de lo emocional en ellos, pueden perpetuar, digamos, la raza de ellos a otra esfera de conciencia o otro plano donde se entra en este momento, que los mayas decían que ocurría no sé si era 21 o 22 de diciembre del 2002. Sí, el 21 de diciembre. Ajá. Ya. Entonces los propósitos de la raza son totalmente distintos, y cuando hablan acá que hace 450.000 años vinieron los Anunnaki, ¿cierto? Toda esta historia venía de Anunnaki que modificaron genéticamente a un ser que ya estaba en estado de prehumanidad. Este ser ya existía acá, había vida en el planeta. Cuando tú lo comparas a la historia de Claudio Pastén, que es un amigo que está más al sur de Chile, la historia de Claudio es preciosa, con seres que son los que ellos dicen ser los creadores de la vida en el planeta Tierra. Ellos pusieron la simiente acá. Cuando los Anunnaki llegan 450.000 años atrás, la vida ya estaba acá. Por eso que, no sé si era Alulú el que llega primero acá, que arranca de toda esta historia de Anunnaki, llega acá y dice: los detectores de oro, dicen, está lleno de oro el planeta. Él anuncia a Nibiru, dice: sí, acá está el oro. Yo le digo dónde está, pero me perdonan, era toda una historia que tenía, ¿cierto? Y me permiten volver. Bueno, esa historia, cuando Claudio tiene la experiencia con Irenco, que es un ángel, es una línea mesiánica, tiene que ver con el Cristo, con Dios, con los seres que dieron vida al planeta. Irenco le dice: nosotros somos creadores de la vida en el planeta. Los Anunnaki llegaron a modificar algo que ellos pusieron. Entonces, todo el mensaje de Irenco y de esta historia de Claudio apunta a que te dicen que no están solos. Nosotros tenemos, digamos, el control, aunque no pareciera, del planeta. No, la cosa no anda al lote. Hay cosas que se han permitido que ocurran, pero tiene que ver con el desarrollo y la evolución del ser humano. Como nos pasó a nosotros cuando tuvimos el contacto con estos seres, un ser que se llama Sandor. Sandor decía: nosotros dejamos que las cosas ocurran para que ustedes desarrollen la percepción de cuándo algo es vibracionalmente bueno o malo. O sea, no teníamos que aprender a hacer eso.
el contacto con Sandor no fue algo aleatorio ni porque a ellos se le ocurrió. Venían con un mensaje a la humanidad a través de este grupo por el que era donde yo estaba. Y básicamente era lo que venía al planeta. Todo lo que está ocurriendo ahora es lo que ellos dijeron hace 42 años atrás. Parece harto, pero en términos cósmicos es la nada misma. Entonces, uno está viendo, ¿cierto? Digo, estos cambios, no sé, pues el cambio del eje magnético, y que vamos para la Siberia, que se va a invertir. Estamos viendo todo lo que ocurre con la deforestación, con las lluvias ácidas, con todo lo que se ha trastocado de la naturaleza. Y estamos viendo una especie de lo que ellos llamaban que iba a ocurrir una catástrofe, una prueba de fe, donde vibracionalmente se iban a separar los aspectos, digamos, negativos positivos. Ellos hablaban en ese tiempo de que iban a venir en naves a sacar mucha gente. Era que lo mismo que está hablando Claudio hace un par de años atrás o 3 años atrás. Claudio, y nosotros lo hablamos hace 42 años atrás, iba a venir. Ahí uno lo puede comparar con la Biblia, no sé, por el rapto que habla la Biblia, tiene muchas líneas ahí, que uno podría decir que se está refiriendo un poquito a eso. Que viene como ladrón en la noche, pero que es la Nueva Jerusalén que baja. Claudio visitó todos esos lugares, vio todo lo que mostraron y tiene que ver con lo que están ahí en los textos, sobre todo en el libro de la Biblia. Eso lo dijeron a nosotros y le han dicho a un montón de otras personas que son contactados, de que no se pierde todo en el planeta, de que hay una especie de rescate, donde el pasaje, digamos, para ese rescate es vibrar en amor. Ese es tu pasaje. La persona que esté vibrando en amor va a estar dando, digamos, como por correspondencia vibracional, el tono para poder ser partícipe de una nueva realidad, de un nuevo cielo y una nueva tierra. Y no de terminar acá como vamos. O sea, hace muy pocos meses atrás estuvimos a punto de una tercera guerra mundial, pero a punto. Y ahora con todas estas profecías que vienen, de cosas que uno va viendo que los engranajes van calzando, un poquito más te hace considerar lo que ellos dijeron. Exacto, y mira, yo lo veo más que como un rescate. Esto es un tema individual, como bien dijiste. Quien alcance ese nivel vibracional de esta otra realidad, de esa otra conciencia, pues es quien va a estar viviéndola. Ajá. Entonces, pues esa es la chamba de todos, pero es un tema individual. Es un tema de responsabilidad y de hacernos cargo de poder pasar a esa realidad. No va a haber, bueno, yo como lo veo, es que no hay un rescate, el rescate es propio. Oye, Jorge, me encanta tu historia y sé que también a la comunidad le va a resonar mucho porque hay muchas personas que viven esto y en silencio, ¿no? Y entonces se ven reflejados también en las historias de otras personas. Y quiero también preguntarte respecto a esta mujer que es la dueña del implante, porque tú habías comentado que cuando le empezaron a hacer los estudios al implante, ella sentía lo que le estaba sucediendo a este. Entonces, ¿nos puedes platicar un poco de eso, porfis? Sí, te cuento. Sí, bueno, lo que ocurre acá es que hicimos los exámenes, bueno, los científicos acá, y nos llevamos el implante a la casa de ella un día domingo, muy tarde, salimos muy tarde, estuvimos como 3 horas ahí con ellos, y nos vamos a despedir de nuestra amiga y a dejarle el implante de vuelta. Toma, acá está el implante. Entonces ella dice, no, llévatelo nomás y hazle todas las cosas que tú quieras hacer, yo sé que eso a ti tiene mucha importancia para ti. Y yo fascinado, que me permitieran seguir con el implante. Y ya, y nos despedimos, y le digo, mira, estuvimos con los amigos, había un montón de cámaras y qué sé yo, no le doy ningún detalle de las cosas que se hicieron porque ya habíamos atrasado, teníamos que viajar, casi no hablamos de eso, salvo algo así muy superficial.
Y llegamos a la ciudad de Arica, ¿cierto? Como a los 3, 4 días después me llama, yo digo, hola, ¿cómo estás? Me dice, mal. Le digo, ¿por qué? ¿Qué te pasó? No, estoy muy mal, me dice. Aparecieron estos seres. Ya, le digo, estos seres son como grises, pero como de 2 metros. Muy grandes, muy altos. Y me dice, me llevaron. Esto me imagino yo como una cosa astral, ¿sí? Como una experiencia en ese tipo de energía. Me llevaron a un lugar y me metieron en agua. Era un agua, me decía, viscosa. Nunca me voy a olvidar la palabra viscosa. Al implante se metió dentro de un frasquito con agua con sal. Y después se sacó y después se intentó secar con una servilleta, pero se dieron cuenta que podía estar la servilleta, los pelitos iban a estar pegando en el implante, que sé yo, así que trataron de secarlo de otra forma, pero lo rasparon con una servilleta. Y ella me dice, me metieron en un agua viscosa y sentí dolores en mi estómago terrible. Y unas agujas que se acercaban, que es lo que se le hizo al implante, y sentí golpes de corriente por todas partes, lo mismo que se le hizo al implante. Sentí que me raspaban por todas partes y sentí muchos dolores y me dijeron estos seres, o uno de estos seres me dijo, esto está vivo, el implante está vivo. No le dijeron el implante, la esfera está viva y lo que le hacen a esto te lo están haciendo a ti y nos lo hacen a nosotros. Me dicen que ser. Entonces yo le digo, chuta, le digo, ya mira, lo que podemos hacer, yo viajo luego a Iquique, te llevo el implante y lo guardo y nos olvidamos de esta cosa. Entonces me dice, ella muy valiente me dice, no, ni por nada del mundo, hágale todo lo que le tenga que hacer, así yo aguanto, me dijo. Obviamente yo no iba a hacerle nada, o sea, ni llevarlo a ninguna parte, y quedamos en eso. Yo lo seguía manteniendo y yo buscando una forma de analizarlo de una manera no invasiva y que no destruya el implante. Entonces, a través de Sandra y otra doctora en la ciudad de Arica, logramos entrar a un departamento de la universidad que estudia todo, tiene un adelanto enorme con nanotecnología y unos microscopios de barridos gigantescos, así del porte de esta pieza, en el cual pueden estudiar el implante al vacío, lo dejan al vacío, pero ejerce una presión enorme sobre el implante. El implante lo ponen en un cubículo chiquitito y lo pegan para que no quede fijo, sin decirle nada a los doctores que estaban ahí. Uno de ellos se acerca, me dice, mira, me dice, si hubiera algo vivo ahí, se muere, me dice. Y le digo, ¿por qué? Porque está al vacío y la presión que ejerce es tan grande que no deja nada vivo. Entonces yo dije al tiro, no, aquí no es. Y me dice, bueno, que tenemos que dejarlo y bueno, que también cuando despegan el implante o las cositas que pegan ahí en la cajita chiquitita, muchas veces se rompe porque el pegamento es muy potente. Entonces yo le digo, no vamos a poder dejar. Se hizo todo un escrito de pedimento, digamos, del espacio de esta ala de la universidad para que estudiaran esto sin decir nada. Y nosotros en ese mismo momento dijimos, no lo llevamos el implante al tiro porque hubo que hacer otro escrito para que nos devolvieran el implante 3 días después. Todo muy formal, muy académico. Entonces no logramos averiguar de qué está hecho. Y realmente a mí ya a esta altura no me interesa, pero sí hablando con un doctor, bueno, tenemos contacto como con 4 científicos, 5 científicos, uno en Colombia y otro está en México, y el doctor es biólogo, y él nos dice, hay otro protocolo de investigación que se le puede hacer a la esfera y que no sería invasivo, ni lo dañaría. Entonces estamos como a la espera de poder llegar en algún momento a esa instancia de investigación, para poder averiguar un poquito más sin que para ello se dañe y sin que para que tenga, digamos, una consecuencia vibracional con la persona del implante, con nuestra amiga. Bueno, a las personas que tienen el implante le llaman el huésped, sin el huésped. Sin que le pase nada, sin que le vengan dolores, nada. Entonces cuidamos mucho ahora de que no ocurra nada de eso. De hecho, desde esa última vez ha estado el implante guardado. Nos llevamos a Lima, en Lima también fue muy bonito.
las personas muy, muy gratas, todo el mundo ufológico maravilloso. Y conocimos otro lugar igual y bueno, esa ha sido un poquito la historia, así superficialmente sobre el implante. Buenísimo, ¿no? Impresionante. Me llama mucho la atención que el implante, a la hora que le aplican todos estos estudios, pues el huésped, que es esta chica, lo sienta y que aparte le hayan dicho, no nada más lo sientes tú, lo sentimos nosotros. O sea, hay una conexión brutal ahí. Y a ver, nada más para finalizar este tema del implante. Ella, al día de hoy, ¿cuál es su reacción ante la vida? Ella comparte que tiene un implante, porque aparte, cuando se le salió ese implante, le volvieron a poner otro. Entonces, claro, ¿cuál es la vida de ella al día de hoy? ¿A qué se dedica? ¿Qué hace con el implante? ¿Lo siente? ¿No lo siente? ¿Cómo se comunica con el implante? Platícanos de esto. El implante que tiene está, entiendo yo, en un segundo plano. Ella en algún momento no quiso seguir con la conexión y separó las aguas, digamos. Y aun cuando entiendo era algo que era una suerte de contrato antes de venir a este plano, ella como no tiene recuerdo de eso, no así otra persona que sí tiene recuerdo del contrato y que recién aceptó lo que está viviendo hasta ahora, ella no lo tiene, entonces dijo no, mientras no lo vea no sigo, y ahí sí quedó una especie de stand-by. Su mundo gira en torno, digamos, a las curaciones, a las sanciones, al reiki, a todo eso. Te cuento que un día le tocaron la puerta y era Correos de Chile, le traían una encomienda y ahí venía una cajita de estas que se abren de incienso, que vienen con hoyitos, que son como unos ataúdes grandes, que un hoyito, el incienso se pone adentro. Y venían adentro de la cajita venían un montón de paquetitos. Y cuando ella los saca, los abre, son pirámides chiquititas, así de cristal, preciosas, muy pesadas, y vienen, suponte, como 6 y otras 6 que son unos rosetones, no sé, yo le llamo rosetas así, más bajitas, y que estos seres le dijeron, nosotros la enviamos, o sea, vía correo se la enviaron. Y ella empieza a desarrollar una técnica de sanación con las pirámides. Se toman así, se mueven así, y proyecta un rayo, se ve el rayito incluso en el video. Porque ellos cuando uno está haciendo sanación y hace esto, aparece el triangulito. Y esto es maravilloso porque cuando tú estás en invierno todo oscurito y pones esto y aparecen las luces, empiezan a alumbrar los otros, tú haces esto en uno y empiezan a brillar todos. Mira, ahí se nota más porque tú lo grabas, no sé. Y entonces estos seres, por lo que están desarrollando o estaban tratando de desarrollar a través de ella, tenía que ver con la sanación, con ayudar a la gente. Y le hablan a ella de que ellos estaban en un mundo donde tenían 2 soles y que el mundo de ellos estaba, digamos, que había entrado en unos problemas por un problema que radicaba, si mal no recuerdo, la ionosfera o la troposfera, no sé, una de las capas altas, muy similar la historia a los Anunnaki. Ellos desarrollan el oro molido, cierto, pulverizado con quizás otra sustancia y cubren la ionosfera, como pasó alguna vez en el planeta Tierra que la ionosfera se rompió, como una bolsa de nylon, y que misteriosamente se volvió a pegar y siguió hasta el día de hoy. Eso ocurrió en el planeta hace varios años atrás. Y esto que ella cuenta, yo al tiro lo relacioné con los Anunnaki. No tenemos, y yo no tengo información, y ella me dice que no tiene más información de nada más, no le han dicho nada más. Pero
pero sí está esa intención, digamos, de desarrollar una técnica a través de ella para ayudar a la gente. Entonces eso ya habla un poquito, mucho más, mucho de las intenciones benévolas de estos seres. Y en el lugar donde supuestamente fue la abducción, hemos estado ahí y hemos visto las luces salir y bajar y hacer señas, cambios de luces que se prenden, ¿sí? Como una estrella y aumenta y sube dorada completa, llega arriba y se gira como un bastón y se apaga y sale otra y otra y otra y otra. Y eso lo hemos visto en el lugar donde supuestamente fue la abducción. Tenemos que ir luego ahí con unas cámaras infrarrojas y grabar y todo eso. Así que claro, eso va a ocurrir en algún momento. Oye, Jorge, y yo veo esto como que también es parte de tu misión, ¿no? El poder como compartir esta información del implante, si no, no la tendrías, si no, no lo tendrías tú. Claro, yo estuve como 42 años sin hablar del tema. Tuvimos la experiencia con estos seres, fuimos muchas veces a terreno, vimos las naves, acá muy grande, haciendo evoluciones. Teníamos mensajes individuales de estos seres y también de grupo y también para el planeta, cosas que poníamos en el diario. Yo colocaba en el diario los mensajes de la humanidad. Y las cosas que ellos dijeron se daban. No sé, pues la primera reunión que tuvimos fue yo darme cuenta que no podía recepcionar telepáticamente, estaba con un lápiz en papel, empecé a hacer raya con la manito ahí, pero me asusté mucho, el corazón se me salía y me traicionaron los nervios al subconsciente, y yo tenía ahí 23 años y yo le digo a la energía, no puedo, te pido que te retires, y se fue inmediatamente. Entonces lo que yo hago, mientras los otros estaban en el ademán de recibir una información, había uno, el principal, la antena ahí, él se llamaba Miguel, falleció hace muchos años, y él recepcionó el mensaje. Y bueno, yo pregunto mentalmente, solicito que lo que yo estoy viviendo mi familia lo pueda entender, lo pueda comprender, que me pueda aceptar toda esta historia, y que, bueno, algo así por el estilo. Cuando Miguel termina de recibir el mensaje, lo lee y dice: hermanos, soy vuestro guía espiritual Sandor. Él se presenta como un guía espiritual. Dice: todos los hermanos aquí presentes son bienvenidos por la confederación. Yo ahí me enteré que había una confederación. No sabía que había una confederación. Dice: Jorge, yo sabré enviar mensaje a tu familia. Así, seco, por lo que yo estaba pidiendo. Decía: debes tener paz en tu interior contigo mismo. Y después de ahí salta al siguiente amigo, que éramos como 6, y a cada uno le da un mensaje. Y bueno, en la casa después hubieron manifestaciones de estos seres de luces que vio mi padre en ese tiempo, y bueno, la familia lo aceptó, qué sé yo. Y así se fueron dando las instancias del grupo. Una vez construimos una pirámide, digamos, de 2 metros de altura, que entraban como 16 personas adentro. Pusimos una cama adentro sin clavo, totalmente entarugada con la fría. La gente entraba a meditar, yo muchas veces entré y cuando abrí los ojos no sabía ni cómo me llamaban ni dónde estaba. La gente tenía cosas raras ahí adentro. Le pusimos colores a solicitud de ellos nos sugirieron qué colores colocarle. Y el grupo que estuvo ahí, no sé, 4 o 5 años, después se disolvió, cada uno siguió su rumbo. Y yo desde ese tiempo a la fecha empecé a ver los ovnis, y aparecen en el patio de mi casa. La última vez aparecieron 26 arriba, y unos más grandes que otros con un triángulo negro en la guatita. Aquí están las fotos, y lo filmé también, y se iban hacia el norte, hacia el sur, iban hacia allá. No eran globos, son muy similares a estas cantidades enormes que aparecen en México, que dicen que son globos y no son globos, que aparecen, no sé, como 100, que van, no, estos eran 26, porque yo los conté, contra el viento, volvían hasta que de pronto a la media hora se fueron todos hacia el sur. Entonces ellos aparecieron ahí con una canalización previa de esta persona que me dice que ellos habían cumplido la promesa de ir ahí, que no era necesario que yo fuera al desierto a estar toda la noche para verlos, que ellos podían estar ahí en cualquier momento. Entonces a la fecha ya habré visto unos 150 ovnis, y aparecen, siempre están ahí presentes,
tampoco puedo hablar con propiedad con respecto a cosas más de ellos, de su mundo, de lo que hacen, si no estaría mintiendo. Pero sí tengo recuerdos o imágenes de estar metiéndome por la guata de un ovni así totalmente arqueado, siendo conectado como por un tubo de cristal, entrando por ahí, pero son chispazos, chispazos, chispazos. Y si hay alguien que no sabe de extraterrestres, soy yo, digamos, porque no tengo la menor idea del tema principal, de por qué, del mundo, como te decía recién, y no es por falsa modestia, sino que es esa la historia. Tuvimos contacto, vimos las naves, aparecen por todos lados, pero la parte medular está como totalmente secada, totalmente oculta, y quizás sea parte de la misión, como dices tú, de llegar en un momento a conectar con alguien para catapultar esta información y de esa forma llegar a lo que tú dijiste mucho rato atrás, a gente que tiene un montón de estas historias que están guardadas por temor, por un montón de cosas, y que gracias a que ve algo que reverbera con la historia de ellos, pueden decir, oye, a mí me pasó esto, como ya ha ocurrido, ya tenemos noticias de gente que quiere contar su historia. Claro. Entonces, si esto sirve con comentar esta historia, contarla, si esto le sirve a alguien, yo encantado de hablar como loro todo el día. Me encanta, pues muchísimas gracias, Jorge. Yo creo que, y yo también estoy en este momento como tú, donde hay ciertos flashazos de contacto, pero claro, llega un punto en el que, ¡pum!, se corta. Sí, se corta. Yo me he dado cuenta, digo, desde mi caso personal, es que es el miedo, sí, el trauma. Sí. Se genera el trauma, el miedo, sí, y entonces nosotros mismos lo bloqueamos. Y parte por nuestra chamba individual, pues sí, es decirlo, dando ese miedo, pero pues, sí, mira que cuando te hago un alcance, cuando yo tenía 8 años, te contaba que mi padre hablaba de los encuentros que él había tenido de OSNIs debajo del barco. Mi padre fue piloto mercante, entonces dice, debajo del barco aparecía una luz enorme, y él tuvo bueno, antes que yo nací el 60, mi hermana por allá como el 52, mi hermana mayor tuvo contacto con estos seres también, tiene una historia pero fabulosa, no alcanzamos, pero quiero contar lo de mi papá. En el año 40, te lo comenté, en el año 40 él tuvo un encuentro con una nave nodriza a 95 kilómetros al sur de la ciudad de Iquique. Hay una caleta que en ese tiempo se llamaba Caleta Piojo, hoy se llama Caleta Río Seco. Y estando el buque fondeado a la cuadra de Río Seco, ¿cierto?, en alta mar, ellos como a esa hora de las 7 de la tarde, 7:30, ven una luz que viene del horizonte, que es propia de los barcos, que empiezan a asomar de a poquito, se ve el velamen que empieza a asomar. Ahí está este asunto de la tierra redonda, porque vas viendo cómo gradualmente se asoman los mástiles y aparece después el barco. Y ellos ven la luz y claro, era un barco más. Cuando de pronto vuelven a mirar, estaban todos en cubierta, el capitán y marineros, y luego ven que la luz va más arriba de lo que debería estar a la altura de un mástil. Y ahí todos quedan fijos mirando este acontecimiento, y la luz sube, y como a los 5 minutos, esta cosa gigantesca, me decía él que era como un puro, me decía era como un habano, lleno como de claraboya, iluminado completamente, no emitía ningún ruido, venía de oeste a este, pasa por arriba del barco gigantesco, año 40, se va hacia el este hasta que desaparece. El capitán le dice a mi padre, capitán, o sea, le dice piloto, anote la bitácora este acontecimiento, y mi padre le dice que anote qué, capitán, que pasó un tren. No había ni un ápice en la conciencia colectiva del tema OVNI, año 40, ni en la gente que estaba encubierta de pensar son ovnis, extraterrestres o abducción. Nadie se asustó, vieron pasar algo que era totalmente extraño. Recién allá en el 53, Edward Ruppel fue quien acuña el término UFO, ¿cierto? El asunto de OVNI. Ya, 13 años después empieza a hacerse un poquito más conocido la tecnología OVNI, ya bueno, en el 47 igual. Pero en el tiempo de mi papá, no había nada de ese tema, y él tiene una experiencia gravitante enorme.
Entonces, de ahí yo empecé a escuchar esta historia de cabros chico y a los 10 años, en el año 70, llega acá a la ciudad un documental de Eric von Däniken, que se llamaba Recuerdo del Futuro, y ahí me despierta más la curiosidad, había más respuestas, me quedé con la última imagen del documental de las líneas de Nazca, y ahora en mayo que tuvimos la posibilidad de estar ahí, así de la noche a la mañana, yo no podía creer estar ahí, aparte con los seres chidáctilos y con las piedras de Ica y los cerros de Palpa que están cortados así en el ápice arriba, le falta 1 millón de toneladas al cerro, que no se sabe dónde está. Lo de los seres tridáctilos es igual, totalmente fascinante, o sea, totalmente reales. Personajes como Josh McDowell, que recibió el premio de Cerro de Forense este año, el tipo lo ve y dice, esto es real, o sea, no son... Las maquetas las tiene el departamento de cultura, ellos tienen las maquetas con pegamento y con alambre, pero las que tiene Sesión Maussan, las que ya ha investigado Joy Mantilla, todas reales, con implantes por todas partes. Imagínate, María tiene un implante en la colita, en el coxis, y no tiene una ventana de entrada, no hay ningún lugar por donde hubiesen puesto. O sea, ¿cómo llegó ahí? Estos son de hace 1700 años atrás, estos seres tridáctilos tienen una aleación de osmio en el implante, y el osmio entró recién a la tabla periódica en el año 1853, y lo descubrió un científico inglés, el Smithson, se llama Smithson Tennant, así se llama el científico que descubrió el osmio, y tú necesitas 10.000, no 10.000 toneladas de platino para sacar 30 gramos de osmio. Y estos seres ya lo manufacturaban hace 1700 años atrás. O sea, si hace la operación matemática, serían 0,003 gramos de osmio por tonelada de platino. Imagínate lo difícil y escaso que es sacar eso. No, una locura. Entonces el tema de los seres tridáctilos y de todo esto que vimos allá, yo aluciné. Bueno, los dos con Sandra alucinábamos y maravilloso, con ganas de volver a estar ahí. La gente muy empática, muy amorosa. Vivimos una experiencia muy linda. Jorge, entonces yo creo que te debemos de invitar en una segunda ocasión con Sandra, ya que me comentas también que tienes toda la evidencia en cuanto a investigación, o sea, documentos, hay ciertos científicos que han dado su nombre también y han expuesto que están investigando esto, y me gustaría que también las personas, más allá de que nos platiques el contexto y la historia del implante, también podamos tener la evidencia científica. ¿Cómo ves que hacemos una segunda edición? Yo, encantado. Sí, la parte científica, si bien es cierto, en el viaje a Lima yo le pedí a uno de los científicos si podría decir algo al respecto, y me dijo que me encantaría, pero que no, porque suponía exponerlo a él en su medio, digamos que lo dejaba muy vulnerable ante la mente científica grupal. Entonces yo le dije, ya no hay problema, todo bien, comprendo plenamente la situación, ¿cierto? Pero él elaboró un informe con respecto al implante. Si bien es cierto, no hay cosas contundentes como de qué está hecho, ¿cierto? Se necesita otra máquina, pero esa máquina daña el implante. Tenemos ahora la posibilidad de otro análisis que se le puede hacer que no sea invasivo, pero estamos en vías de ir en esa línea para poder tener un documento que sí diga de qué está hecho, por lo menos, que es la parte, sabemos que es de origen meteórico, pero es lo que nos interesa, la parte científica. También en el informe se habla de que cambia de color, ¿cierto? Con el hielo cambió a dorado, pero completo. Esas imágenes que tú tienes son maravillosas, están en el microscopio. Yo le puse, por ejemplo, una luz ultravioleta, pero no puedo, si no tengo el microscopio, no puedo ver el cambio o la reacción. Necesariamente tengo que tener el microscopio para poder ver el estímulo y la causa y efecto, digamos. Al ojo no se puede apreciar mucho. Pero en Nazca sí, el ojo fue como evidente, un círculo muy plateado, muy mercurial, y que de pronto parecía
como moverse, y de pronto fue cerrarse completamente, irse a negro y girar completamente la esfera. Entonces, bueno, es un poquito lo que tiene el documento de acá, que es el cambio de color y el cambio de peso. Pero lo que nos interesa en particular a Sandra y a mí es poder llegar a un documento que ya sea el documento final. Digamos, mira, acá está y podemos concluir de que tiene tanto de, que no sé, porque está hecho al vacío, que está revertido de célula, que algo que sea mucho más, que tenga una investigación más profunda. Nos falta eso, pero tenemos los contactos para llegar en algún momento a ver un poquito más allá de lo que estamos recién mirando. Eso sería muy interesante. Vamos caminando para allá. Me encanta, entonces muy pronto vamos a tenerte otra vez para que nos platiques de todo esto, porque esta investigación sigue. Si ya lo tienes, hay que seguir adelante para sacar la mayor información posible y pues dar a conocer que esto es pues diferente. Sí. Exacto. Es diferente y se merece que la gente sepa de qué se trata. ¿Sale? Sí. Pues muchas gracias, Jorge, un gusto tenerte con nosotros el día de hoy. Nos vemos muy pronto. Y nada más, repítenos dónde te puede encontrar la gente que quisiera contactar contigo. Sí, sería en el Facebook. Y en el Facebook aparece por Jorge Scheffer. Un día que después poner el nombre, que es medio complicado, Jorge Scheffer, y aparece por Maestro Reiki. Buenísimo, aquí lo vamos a dejar para que las personas que quieran contactarte, pues te busquen. Muchísimas gracias, Jorge, y nos vemos en la siguiente. Amigos, déjenle like al capítulo y dejen también sus dudas, comentarios y demás. Con gusto los estaremos leyendo. ¿Sale? Nos vemos. Un abrazo, aunque estemos bien. Abrazo, bye. Gracias.